Hola familia, hoy día viernes 8 de enero. Dijimos que el pacto original no es la ley, sino el pacto con Abraham. La ley fue añadida por medio de artículos y estuvo vigente hasta que Jesús vino. Cuando Jesús vino, todos estos artículos fueron derogados. Si la ley de Moisés todavía estuviera vigente, Jesús no podría ser el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Ahora, Moisés, bajo la ley, instituía sacerdotes para servir en el tabernáculo, y estos sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. En aquel lugar nunca hubo un sacerdote de la tribu de Judá, y si la ley todavía estuviera vigente, no podría haber venido alguien de la tribu de Judá, esto es Jesús. No podría haber venido de esta tribu y no podría haber asumido como sumo sacerdote, justamente porque la ley no estaba más vigente, porque Jesús la abrogó o la canceló. Por eso fue posible que Él sea ahora nuestro sumo sacerdote. Nosotros como gentiles no estábamos incluidos en el pacto abrahamítico, pero fuimos implantados por Él, por Cristo. Por esa razón, las bendiciones del pacto abrahamítico también nos pertenecen, porque la ley fue abrogada o cancelada. En Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice: si ustedes intentan presentarse justos delante de Dios con ayuda de la ley, han quedado separados de Cristo, y vuestra vida no está más bajo el dominio de la gracia. Aquí la palabra separado en el griego original es katargeo, que viene a ser una palabra fuerte. En otras traducciones está escrito como os desligasteis. Pero la palabra en griego es mucho más fuerte, tiene una mejor expresión y significa que quedamos separados del ámbito de acción vivificante de Cristo, o dicho en otras palabras, la vida de Cristo no produce más efecto en tu vida. Esto es lo que significa la palabra katargeo. Si nos volvemos a colocar bajo la ley, significa que no podemos experimentar las obras milagrosas de Cristo en nuestra vida, porque ¿sabes lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo anterior? En Gálatas capítulo 3, versículo 5, dice: vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Dios obra milagros cuando tú escuchas el mensaje de la gracia, cuando oyes y crees la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Dios no pide nada de ti, solamente que creas el mensaje y luego puedes decir simplemente gracias Jesús. En Hebreos capítulo 10 versículo 9 y 10 dice: luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Lo primero es la ley y lo segundo es Jesús. Guardar los mandamientos no te santifica más. La santificación se establece debido a que Jesús se ofreció en sacrificio, y cuando reiteradamente contemplamos en la cruz la obra consumada de Cristo, la ley no tiene poder para santificarte. Por esa razón necesitamos a Jesús cada día. En Hebreos capítulo 8 versículo 13 dice: cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. El primer pacto envejeció y perdió su vigencia. En Romanos capítulo 7 versículo 6 dice: pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella, y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo ocupó el lugar de la ley. Tú has muerto a la ley y no estás más bajo ella. En Gálatas capítulo 2 versículo 19 al 21 dice: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias, a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario
que Cristo muriera. En realidad, tú y yo no tenemos nada más que ver con la ley o con los 10 mandamientos. Eso no nos convierte en personas que no acatamos ley alguna, porque el Espíritu Santo en nosotros nos muestra lo que está en orden y lo que no lo está. Nosotros estamos bajo el nuevo orden del Espíritu y no desechamos la gracia de Dios. La verdadera gracia significa eliminar por completo la ley de nuestra vida. Bendiciones, familia de Dios es fiel, que tengas un grandioso día y nos vemos el día de mañana.